Moisés y el Mar Rojo. ¿Te has preguntado alguna vez si el famoso milagro de Moisés abriendo el Mar Rojo tiene alguna explicación científica? Hoy vamos a ahondar en uno de los eventos más extraordinarios de la historia bíblica desde una perspectiva que combina fe y ciencia. Prepárate, porque lo que te voy a contar te va a sorprender. Según el libro del Éxodo, el pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el ejército egipcio y las aguas del Mar Rojo. La Biblia nos relata en Éxodo 14:21: «Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas». Éxodo 14:22 continúa: «Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda». Durante décadas, los arqueólogos y biblistas han debatido la ubicación exacta de este evento. Tradicionalmente se pensaba en el Mar Rojo actual, pero estudios modernos sugieren que pudo haber ocurrido en los lagos de la región del delta del Nilo, específicamente en el área conocida como Yam Suf en hebreo, que literalmente significa mar de juncos. Esta región incluye lagos poco profundos como el lago Mansala, el lago Sirbonis y otros cuerpos de agua que conectaban con el mar Mediterráneo y que formaban parte del sistema de defensas naturales de Egipto. Una de las explicaciones más aceptadas por los científicos es el llamado Wind Set Down o fenómeno de viento de retorno. Este es un proceso meteorológico real y documentado que puede ocurrir en cuerpos de agua poco profundos. Cuando vientos fuertes y constantes soplan sobre un lago o mar poco profundo durante varias horas, pueden literalmente empujar el agua hacia un extremo, dejando al descubierto el fondo en el otro. La Biblia menciona específicamente un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. En 2010, investigadores del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos realizaron simulaciones computacionales del fenómeno. Sus modelos demostraron que un viento de 100 km por hora, soplando durante 12 horas sobre un área como la laguna de Tanis, podría haber expuesto una franja de tierra de 3 a 4 kilómetros de largo y varios cientos de metros de ancho. Carl Drews, el científico líder del estudio, declaró: «La simulación muestra que el viento pudo haber movido el agua de tal manera que se formara un puente de tierra que permitiera el paso seguro de personas, mientras mantenía paredes de agua a ambos lados». Otra teoría fascinante propone que pudo haber ocurrido un fenómeno de tsunami inverso. Los tsunamis no solo traen agua hacia la costa, también pueden retirarla dramáticamente antes del impacto principal. Este retroceso del agua puede dejar expuestas áreas que normalmente están cubiertas por varios metros de agua. La Biblia es muy específica sobre el tiempo del evento. Éxodo 14:20 nos dice: «Y vino a ser entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros». Este detalle temporal es crucial, porque muchos de los fenómenos meteorológicos que podrían explicar el evento requieren varias horas para desarrollarse plenamente. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que el nivel de los lagos en el delta del Nilo ha fluctuado significativamente a lo largo de la historia. Estudios de sedimento marino, análisis de polen antiguo y la reconstrucción de climas pasados continúan proporcionando nuevas perspectivas sobre los eventos descritos en textos antiguos. Además, se han descubierto rutas antiguas que atravesaban estas regiones lacustres, sugiriendo que los antiguos conocían periodos cuando era posible cruzar a pie áreas normalmente inundadas. La Biblia también describe el regreso de las aguas con precisión científica notable. Éxodo 14:27 y 28 relatan: «Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en su fuerza,
Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Este regreso súbito del agua es consistente con el fenómeno de viento de retorno. Cuando el viento cesa o cambia de dirección, las aguas regresan rápidamente a su posición original, a menudo con gran fuerza. Es importante entender que la ciencia no busca probar o refutar los milagros bíblicos. Su objetivo es entender los procesos naturales que podrían haber estado involucrados. Para los creyentes, el milagro no necesariamente radica en la suspensión de las leyes naturales, sino en el timing perfecto y las circunstancias extraordinarias. Como dice Salmos 135:7, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. A lo largo de la historia se han documentado casos similares de separación temporal de aguas. En 1969, el huracán Camille causó que el agua se retirara varios kilómetros de la costa en algunas áreas del Golfo de México. En 2005, el huracán Wilma creó un fenómeno similar en partes de Florida. En la bahía de Fundy, Canadá, las mareas extremas regularmente exponen kilómetros de fondo marino durante la marea baja, creando caminos temporales entre islas. Independientemente de la explicación científica, el relato de Mar Rojo representa temas universales: la liberación de la opresión, la fe en momentos de crisis extrema y la idea de que cuando todo parece perdido, puede aparecer un camino. Isaías 43:16 nos recuerda: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Hoy en día los científicos utilizan tecnología satelital, modelado computacional avanzado y análisis geológico para estudiar estos fenómenos. Las mismas herramientas que usamos para predecir tsunamis y huracanes nos ayudan a entender cómo eventos naturales extraordinarios pudieron haber ocurrido en el pasado. Los estudios de sedimento marino, análisis de polen antiguo y la reconstrucción de climas pasados continúan proporcionando nuevas perspectivas sobre los eventos descritos en textos antiguos. El relato de Moisés y el Mar Rojo nos enseña que la ciencia y la fe no tienen por qué estar en conflicto. La ciencia nos ayuda a entender el cómo de los fenómenos naturales, mientras que la fe aborda el por qué y el cuándo. Como nos dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El momento exacto, las condiciones perfectas y las consecuencias históricas del evento del Mar Rojo siguen siendo extraordinarias, no importa cuál sea la explicación científica subyacente. ¿Qué piensas tú? ¿Puede la ciencia y la fe coexistir en la explicación de eventos extraordinarios? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido que explora la fascinante intersección entre ciencia e historia bíblica.